Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Chablé y a mí me dicen Johnny. Y este es mi canal donde hablamos de pedales, guitarras, amplificadores y todas esas cosas que nos gustan a nosotros como guitarristas. Este es un video continuación del video Cadena de Efectos que comenzamos hace unas semanas. Lo había dejado en pausa, les había comentado que pues faltaba el tema de las modulaciones, que creía que iba a ser un poquito largo y lo voy a dividir en varios videos. Primero, vamos a entender qué son las modulaciones o los efectos de modulación en este caso. Los efectos de modulación son efectos que algún parámetro se va a controlar por una señal, se va a controlar por una señal que no es la señal de nuestra guitarra, sino que internamente cuentan con un dispositivo que puede generar una onda, una forma de onda, ya sea una forma de onda cuadrada, senoidal o triangular, que son las más comunes. Y estas señales son utilizadas como parámetros de control. Siempre se va a contar con dos controles mínimos, que pueden ser depth o profundidad, o rate y rate, que según la marca se puede llamar también speed. Y para entender qué hace cada uno de estos, lo mejor es que lo entendamos con la forma cuadrada. Creo que el más fácil de entender es el control de speed o rate. ¿Qué es lo que hace el control de speed o rate? Si esta es mi forma de onda cuadrada, cuando yo aumento el parámetro de speed o rate, lo que estoy haciendo es aumentar la frecuencia. Es decir, que en el mismo intervalo de tiempo ocurrirán más cambios o pulsaciones. Esto pues se va a escuchar como que el efecto o el cambio en el efecto va a ocurrir más rápido. En el caso de una onda cuadrada se vería físicamente así. En el caso de una senoidal pues sería en el mismo intervalo de tiempo ocurren más repeticiones y lo mismo pasaría con una triangular. Es lo que hace el parámetro rate, lo voy a poner aquí, o speed, que es lo que controlamos. Ahorita vamos a escuchar cómo se altera eso. El segundo parámetro que controlamos es el depth o la profundidad de la onda. Esto significa que, por ejemplo, puedo tener un parámetro que sería el parámetro máximo de la onda, y cuando el parámetro está bajo significa que se mantiene, si fuera cuadrada, en ese máximo y baja un poquito y regresa a ese máximo y baja un poquito y regresa a ese máximo y baja un poquito. Y cuando yo aumento el parámetro de, lo que estoy haciendo es que sobre ese máximo aumento la amplitud sobre la que puede ejercer el tamaño de la onda. Entonces, para que lo entendamos, prácticamente el depth controla en vertical la amplitud, mientras que el rate modifica en horizontal el tiempo o la frecuencia en este caso. Entonces así funcionan los controles de un pedal de modulación. Entonces, internamente, dependiendo del pedal de modulación, prácticamente voy a tener un pedal que es el que hace el efecto en sí, y voy a tener un oscilador. Generalmente el oscilador es el que genera la forma de onda o las formas de onda. Puedo tener varios tipos de onda en el mismo pedal, o puedo tener una sola onda. Entonces el efecto de la guitarra ingresa a todo eso, se encuentra en una caja, pero internamente tenemos estos dos circuitos. Pues el efecto de mi guitarra entra al efecto en sí, y el oscilador controla un parámetro, y ese parámetro que se controle de acuerdo al tipo de efecto es lo que va a generar la señal de salida. Uno de los pedales más sencillos es el trémolo o vibrato, que prácticamente lo que hace es controlar el volumen.
para determinar para generar esa sensación de que nuestra guitarra está como oscilando entre apagado o encendido, o bajando o subiendo el volumen. Entonces, si la onda es cuadrada, suponiendo que estamos en el máximo, entonces que prácticamente lo que hace es abrir, cerrar el volumen, abrir y cerrar el volumen. ¿Y qué tan rápido va a ser ese cierre? Pues va a ser depende de qué tan alto tenga el rate. Si el depth es muy alto, prácticamente apaga y enciende, pero si el depth es muy bajo, prácticamente es bajar el volumen, pero es cambios abruptos. Estamos al máximo y luego pasamos al mínimo. Máximo volumen y mínimo que establezcamos según el rate. Esto puede crecer de acuerdo al rate y esta frecuencia puede cambiar de acuerdo al speed. Perdón, depth, esto lo controla el depth y esto lo controla el rate o el speed, ¿ok? Ahorita lo vamos a escuchar. Ok. Y bueno, y si fuera una señal triangular, en lugar de cortes abruptos tendríamos subidas y bajadas de forma lineal, como ataques de subida y ataques de bajada, ataques de subida y ataques de bajada. Mientras que una sinoidal sería subidas y bajadas, pero de forma oscilante, más constante, sin el cambio de regreso abrupto o de subida abrupto que da la triangular. Esto se entiende más si probamos el efecto, y es lo que vamos a hacer a continuación. Y bueno, primero tengo que aclarar, yo no tengo pedales de modulación. Recientemente, les comentaba en videos anteriores que para mí prácticamente con una distorsión, overdrive, un preamp, reverb y delay, para mí eso es suficiente. No suelo utilizar modulaciones hasta recientemente que comencé a aplicar chorus, y es la única modulación que utilizo, pero no tengo un pedal de chorus dedicado. Entonces lo que hago es improvisar con otros pedales diferentes, de diferentes marcas o propósitos, y pues cuando lleguemos a la parte chorus creo que me voy a extender en eso. Pero tengo este pedal que es el Zoom MS50G Plus, que pues es una caja de herramientas, pues como le llaman, una navaja suiza completa. O sea, esto, aunque tú lo veas como un solo pedal chiquitito, en realidad es un pedal multiefecto. Y lo que puedo hacer es simular un solo efecto o simular hasta 5 o hasta 6 efectos al mismo tiempo, depende del consumo de procesamiento que le pida al pedal. Entonces lo voy a usar para esta serie de videos para simular diferentes pedales de modulación. Y vamos a comenzar con el trémolo. Aquí tengo un trémolo que es el que trae, uno de los que trae, creo, no sé si hay más, pero es el que encontré, que es un trémolo, dice Orange Trémolo. Entonces prácticamente estos botones, estos knobs de aquí, lo que hacen es sustituir los knobs del Orange Trémolo. Veo que acá el dibujito dice que lleva 4, asumo que son 4 parámetros. Y cuando yo entro aquí puedo ver los 4 parámetros que controla. Yo te dije que son 2 que son de cajón, el depth y el rate. Ellos agregaron un volumen para ver cuánto volumen sobre el efecto dejo pasar. Funciona igual que el volumen de tu guitarra, funciona igual que el volumen de salida de un overdrive o de una distorsión. O sea, sobre el efecto puedes elegir cuánto volumen dejas pasar o no. Y este parámetro de aquí, wave tube, en realidad el parámetro es wave, es el tipo de onda. Aquí nos dejan elegir entre diferentes tipos de onda. Wave tree, que se refiere a triangular. Wave tube, que no sé a qué se refiere la verdad. Y wave square, que sería un tipo de onda cuadrada. Entonces sobre lo que vimos hay dos tipos de onda, ¿no? De las que conocemos, y el square no sé qué haga. Y puedo ir controlando. Entonces, sin el efecto, mi guitarra suena así. Estoy conectado directo al amplificador, directo al previo. De hecho, está al revés, ¿no? Así suena. Como mi previo no tiene saturación, es completamente limpio. Entonces no tengo problemas con poner el trémolo antes del previo, ¿no? Ahora encendemos el previo, la modulación, que en este caso es un trémolo. Y voy a escuchar. Se escuchan esos bajones de volumen. Ahorita teníamos puesto tipo tube. Vamos a ponerle la triangular. La triangular.
Entonces se escucha oscilante porque es la señal que sube, baja, y hace pa, va, 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 va. Mientras que si la pusiera como cuadrada se escucha más cortada. Entonces escuchas la diferencia. Cortada, oscilante. Entonces voy a ponerlo en cuadrada, creo que es la más conocida. Casi no uso este tipo de efectos, ¿no? Pero vamos a probar el depth para que te hagas una idea. Si pongo el depth al máximo, es on off, on off. Enciende y apaga, enciende y apaga. Y conforme voy bajando el depth, está en 65, va de 0 a 100. Acá está en 12. Perdón, 42. Casi ni se escucha, es muy poquito, porque estoy diciendo qué tanto va a cambiar la amplitud, ¿no? Si llegara a 0 prácticamente no hay onda, entonces no altera nada, ¿no? Y para que se note tiene que estar en valores altos. Mientras que el rate cambia la frecuencia, estoy en 30 y 30. Entonces si el rate lo subo, perdón, subí el depth, si subo el rate, el recorte va a ser más abrupto. ¿Lo escuchas? Ok. Como no soy muy fan de esto, pero lo que me interesa es que aprendas a utilizarlo a tu gusto, pues lo voy a poner a regresar como a 30 porque creo que en esa oscila una canción que es famosilla, que a lo mejor has escuchado. Pues ahí en por ejemplo en ese tipo de canciones, en esa canción Like están utilizan esto, pero realmente tú lo puedes usar en donde tú quieras, ¿no? En otra que fue famosilla en mis épocas cuando fui joven fue la de Boulevard of Broken Dame. No tengo overdrive, tendría que ir antes. Antes de este efecto. Ok, a 30 está mejor. La anterior lo puse a 42, ¿no? Entonces te das cuenta cómo puedes ir moviéndole, ¿no? Entonces aquí es lo que me interesaba, que aprendieras a usar los parámetros. Y bueno, pues de mi parte sería todo. No voy a profundizar mucho en cómo se ajusta y esto, porque te digo, no soy de usarlo, pero no tengo muchos ejemplos ni muchas ideas de cómo mostrártelo. Pero eso es lo que controla. Y este video prácticamente es para que entiendas lo básico. Trémolo vibrato, ¿qué hace? Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que te sea de utilidad, que te ayude a entender cómo funcionan las modulaciones. Y pues si te sirvió, compárteme en los comentarios o dáselo a aquella persona que crees que lo necesite. Y te recuerdo, soy Jordan Chablé y a mí me dicen Johnny.